Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un CRUD en Java utilizando NetBeans y MySQL. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro CRUD es crear nuestra base de datos. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo mediante la interfaz gráfica utilizando phpMyAdmin y hacerlo todo de manera gráfica, o podemos utilizar la línea de comandos o la consola de MySQL, que pues va a ser la opción que vamos a usar nosotros en este ejemplo, en este video, para pues crear nuestra base de datos. Bien, una cosa también que quiero pues aclarar es que yo este CRUD pues lo estoy haciendo o lo voy a hacer en Linux, pero todo lo que voy a hacer, el procedimiento que vaya a hacer va a ser el mismo para Windows. Funciona igualmente tanto en Windows como en Linux. Lo único que va a cambiar es la manera de acceder a la consola de MySQL para usar los comandos para crear la base de datos. Pero todo el procedimiento de NetBeans, de la interfaz y de todo lo que haga hasta terminar el CRUD es exactamente el mismo en Windows. Solo lo que cambia pues es cómo acceder a la consola de MySQL. Igual, si no saben cómo acceder a la consola de MySQL en Windows, les voy a dejar un video en la descripción mostrando cómo descargar MySQL y cómo acceder a la línea de comandos o a la consola de MySQL para utilizarla y para crear las bases de datos y para usar MySQL mediante la línea de comandos. Así que el video pues va a estar en la descripción. Y bien, pues en la descripción les voy a dejar cómo descargar e instalar MySQL tanto en Windows como en Linux. Bien, pues aclarado eso, vamos pues a acceder a la consola de MySQL para pues crear nuestra base de datos. Entonces, para ello necesitamos abrir una terminal. Abrimos una terminal y aquí pues vamos a acceder a la línea de comandos, a la consola de MySQL. Entonces escribimos el siguiente comando: sudo MySQL -u. Este parámetro de -u significa que vamos a ingresar con un usuario. ¿Con cuál usuario? Con root. Damos enter. Aquí nos pide nuestra contraseña de sudo, la ingresamos. Y pues bueno, aquí ya estamos dentro de lo que es pues MySQL o la línea de comandos o la consola de MySQL. Bueno, pues vamos a crear aquí nuestra base de datos, que que es la que vamos a utilizar pues en NetBeans para hacer pues nuestro CRUD. Entonces vamos a crear primero nuestra base de datos. Vamos a poner create database y se va a llamar CRUD. Damos punto y coma y enter. Aquí nos dice query OK, quiere decir que ya se nos creó nuestra base de datos. Entonces verificamos que se nos haya creado. Escribimos show databases punto y coma y damos enter. Y aquí vemos que ya se nos creó nuestra base de datos, se llama CRUD. Entonces pues vamos a tener que usarla para crear pues nuestra tabla pues donde se van a almacenar pues todos nuestros registros y donde vamos a poder hacer el CRUD, a poder crear, a poder leer, modificar y eliminar. Entonces, para usar nuestra base de datos que acabamos de crear, escribimos use y el nombre de nuestra base de datos, que fue CRUD, punto y coma, damos enter
y aquí nos dice database change. Ya podemos, aquí ya estamos dentro de nuestra base de datos. Entonces pues vamos a crear pues nuestra tabla. Para este ejemplo yo voy a crear pues una tabla llamada clientes, que pues va a almacenar los datos pues de los clientes o de un cliente. Entonces para crear nuestra tabla escribimos el siguiente comando, que será create table, y el nombre de nuestra tabla, que en este caso va a ser clientes. Aquí abrimos paréntesis y aquí paréntesis y punto y coma, y aquí dentro de los paréntesis vamos a ingresar pues todos las columnas que vamos a crear, para donde se van a almacenar pues nuestros registros, el nombre de nuestras columnas. Entonces pues van a ser como los atributos del cliente. Entonces pues un cliente pues tiene, por ejemplo, un ID. Va a tener un ID que va a ser de tipo entero, integer, que va a ser el tipo de dato, va a ser entero, y pues va a ser nuestra primary key. Entonces le ponemos primary key, coma, la siguiente columna va a ser la de nombre, donde se va a almacenar el nombre de nuestros clientes. Entonces escribimos nombre, espacio, va a ser de tipo de dato, va a ser varchar, y entre paréntesis la longitud del varchar va a ser 40, coma, después tiene un apellido paterno, entonces escribimos a paterno, espacio, el tipo de dato que va a ser varchar, igual de longitud va a ser 40, coma, después el apellido materno, entonces escribimos a materno para el apellido materno, entre paréntesis igual, bueno, antes de los paréntesis es el tipo de dato, que igual va a ser varchar, y ahora sí, dentro de los paréntesis la longitud, que va a ser de 40, después coma, después el teléfono, este va a ser igual varchar 40, 20, o vamos a dejarlo en 30. Después va a ser el correo, va a ser de varchar 30 también. Y pues después de que hemos creado pues ya las columnas, damos enter, y aquí nos dice query ok, quiere decir que ya nos creó esa tabla. Para verificar que se haya creado, que escribimos show tables, y aquí está nuestra tabla clientes. Para ver la estructura o los campos, las columnas que le pusimos y el tipo de dato, tenemos que escribirla. Entonces escribimos el comando describe y el nombre de la tabla, que se llama clientes, punto y coma, damos enter, y aquí ya nos muestran los campos que creamos: el ID, el nombre, el apellido materno, paterno, teléfono, correo y los tipos de datos. Bien, pues ya una vez creada nuestra base de datos, regresamos a NetBeans. Bien, pues una vez aquí en NetBeans, pues tenemos que crear un nuevo proyecto. Entonces pues ponemos aquí en File, New Project, va a ser con Maven y Java Application, damos en Next. Aquí en el nombre del proyecto pues le vamos a poner CRUD y damos en Finish. Aquí pues ya se nos ha creado el proyecto. Entonces, bueno, pues para lo siguiente que hay que hacer es agregar pues nuestro conector o nuestro controlador, que va a ser el encargado de hacer la conexión entre NetBeans y pues MySQL en nuestra base de datos. Va a ser como el intermediario para que se conecte nuestra base de datos que tenemos en MySQL con NetBeans.
Entonces, para agregarlo, pues nos vamos aquí donde dice Project Files, y aquí en el archivo pom.xml damos doble clic, lo abrimos, y pues aquí tenemos que agregar lo que es nuestro conector. Bien, pues para agregar nuestro conector, pues tenemos que agregar las dependencias. Entonces aquí dentro de nuestra etiqueta proyecto, después de la etiqueta de properties, vamos a agregar pues una nueva etiqueta que va a ser la etiqueta de dependencias. Entonces abrimos pues una nueva etiqueta, y aquí ya nos da la opción de dependencias. Damos enter. Aquí pues la cerramos, y pues aquí dentro de nuestra etiqueta de dependencias vamos a agregar pues la dependencia. Entonces abrimos una etiqueta que diga dependency, aquí la cerramos, y dentro de esta etiqueta de dependency vamos a agregar pues lo siguiente. Vamos a agregar el group ID, que va a ser como de qué depende, pues va a depender nuestro proyecto. En este caso pues va a depender de MySQL. Escribimos MySQL, después fuera de esta etiqueta abrimos otra que va a ser la de Artifact ID, y aquí dentro pues va a ir lo que es nuestro conector, que en este caso nuestro controlador, que en este caso pues va a ser MySQL Connector de Java. Entonces escribimos MySQL y aquí ya nos da la opción, damos enter. Después de fuera de esta etiqueta tenemos que abrir otra para elegir la versión. Entonces aquí ya nos muestra la versión, y aquí dentro de la versión pues tenemos que elegir una versión que pues que sea compatible con nuestra base de datos de MySQL y con el Java que estamos utilizando. Aquí pues va a depender mucho a qué versión de base de datos de MySQL tengamos y la versión de Java. Yo voy a agregar la 8.0.0.33, que aquí ya me la da por defecto. Aquí va a depender de qué versión tengan. Por ejemplo, esta versión de 8.0.33, esta versión de nuestro controlador es compatible pues con base de datos MySQL 5.6, 5.7 y 8.0 en adelante, y con la versión de Java pues de 8 en adelante. Si ustedes no saben qué versión de MySQL tienen instalada, pues simplemente se fijan, se van nuevamente a la consola de MySQL y ejecutan el comando que dice select version paréntesis punto y coma, y aquí les muestra en esta parte la versión que tienen de MySQL. En mi caso yo tengo la 8.0.39, por lo que pues este controlador pues es compatible con mi versión de base de datos MySQL. Como dije, pues este es compatible con 5.6, 5.7 y 8.0 y versiones de Java en adelante.
Bueno, pues lo siguiente que hay que hacer, pues guardamos, ya esto sería todo lo que tenemos que hacer en las dependencias. Entonces pues ya guardamos, damos control S para guardar y ya cerramos esto y nos vamos aquí, seleccionamos nuestro proyecto, damos control derecho y donde dice reload POM, esto es para que se apliquen los cambios y se guarden pues las dependencias y todo lo que agregamos. Bien, pues ya que hemos agregado el controlador que va a ser el que nos va a permitir pues hacer la conexión entre NetBeans y MySQL para poder acceder a nuestra base de datos y pues poder hacer nuestro CRUD para registrar, modificar, eliminar y actualizar nuestros datos. Lo siguiente pues es crear pues una clase que va a ser la encargada de conectar, pues de hacer esa conexión, es la que va a tener la lógica y el código para conectarnos a nuestra base de datos que tenemos. Entonces podemos crear una nueva clase o podemos utilizar esta misma clase. Vamos a utilizar esta misma clase, entonces vamos a renombrarla. Damos clic derecho, refactor, rename, y aquí se va a llamar conexión. Damos en refactor y aquí le vamos a quitar, pues vamos a quitarle el main para que no se ejecute en cuanto lanzamos nuestro proyecto. Entonces lo quitamos y pues aquí ya tenemos que empezar a hacer lo que es nuestra clase conexión, que es la que nos va a permitir conectarnos pues a la base de datos. Entonces primero tenemos que crear un método estático que pues va a ser el encargado de hacer la conexión y el cual pues nos va a retornar esa conexión. Entonces escribimos public static y va a ser de tipo conexión. Entonces escribimos connection y aquí connect, abrimos paréntesis y throws, que nos lance pues una excepción de SQL para ver los errores. Aquí pues necesitamos importar pues la clase conexión, la importamos. También tenemos que importar a las excepciones, damos en el foquito y la importamos. Y aquí pues nos marca este error porque tenemos que retornar esta conexión. Entonces antes pues vamos a declarar pues una variable. Vamos a declarar una variable de tipo conexión, que pues es la que va a almacenar esa conexión. Entonces escribimos connection y se va a llamar conexión y la vamos a inicializar como nula ahorita. Bien, esta variable pues va a ser la que va a traer pues la conexión. Después vamos a abrir un try con su catch, que este try pues va a ser el encargado pues de hacer la conexión. Bien, entonces pues vamos a declarar algo que nos va a permitir pues cargar el controlador de
el JDBC de MySQL. Entonces escribimos class punto for name, y aquí tenemos que darle el nombre. Entonces vamos a escribir com punto MySQL punto cj punto jdbc punto driver. Damos punto y coma. Esta pues va a ser básicamente el driver con la que va a encargarse de ejecutar o de cargar el controlador, el JDBC. Entonces lo siguiente va a ser declarar nuestro servidor, de cuál va a ser nuestro servidor al que nos vamos a conectar. Entonces declaramos una variable de tipo string llamada servidor, la cual va a ser igual a al JDBC o al controlador, dos puntos MySQL, que es el controlador de MySQL, dos puntos, después ponemos doble barra y de dónde se va a conectar. En este caso va a ser de manera local, entonces escribimos localhost, dos puntos, y el puerto que tiene por defecto siempre es 3306, entonces lo escribimos, después diagonal y el nombre de nuestra base de datos a la que se va a conectar, que en nuestro caso fue la que creamos aquí, y la cual se llama CRUD. Entonces pues la escribimos aquí, escribimos CRUD y damos punto y coma. Después lo siguiente va a ser declarar nuestro usuario, que va a ser el que va a acceder, o con el que vamos a acceder a nuestra base de datos. Entonces escribimos string usuario, va a ser igual a, y aquí pues tenemos que crearnos un usuario que va a ser el que se va a conectar a nuestra base de datos. Entonces regresamos a la consola de MySQL y vamos a crear un nuevo usuario. Entonces escribimos en create user, aquí entre apóstrofes escribimos el nombre del usuario. Aquí en este ejemplo yo le voy a poner demo. Fuera del apóstrofe escribimos el arroba. Entre apóstrofes nuevamente escribimos el servidor, en este caso va a ser localhost. Después fuera de los apóstrofes escribimos identified by. Esto es para decir, aquí estamos diciendo que es para ponerle una contraseña. Entonces entre apóstrofes escribimos pues la contraseña. Aquí yo le voy a dar esta contraseña, que va a ser demo-pw9, y damos punto y coma. Aquí pues estamos creando pues nuestro usuario, que se va a llamar demo, que es el servidor localhost, y la contraseña. Entonces damos enter, y aquí nos dice query key, quiere decir que ya se nos creó este usuario. Entonces para ver que se nos haya creado escribimos select user, host, que selecciona el usuario, y el host, que es el servidor donde está ese usuario,
from mysql.user, punto y coma. Y aquí tenemos todos los usuarios que tenemos, y aquí vemos que está el que acabamos de crear. Bien, entonces una vez creado hay que darle pues privilegios o permisos para que pueda pues para que tenga acceso a esa base de datos y pues pueda hacer pues el CRUD, para que pueda modificar, registrar, eliminar y actualizar pues los datos de esa base de datos. Vamos a darle pues permisos para que pues pueda hacer todas esas acciones nuestro usuario. Entonces escribimos el comando grant all privilege, es decir, que les vamos a darle todos los permisos o todos los privilegios sobre qué. Pues aquí le vamos a decir sobre todo. Este parámetro significa que vamos a darle pues permiso pues sobre todas las sobre todo el sistema, sobre todo MySQL. Vamos a darle como si fuera root, vamos a darle permisos como de root. Entonces le estamos diciendo darle todos los permisos que pueda hacer todo en MySQL pues al usuario. ¿A cuál usuario? To a, y aquí a cuál usuario, pues al que acabamos de crear, que se llama demo arroba localhost. Damos punto y coma. Entonces damos enter, que aquí nos dice query key. Entonces vamos a que escribimos flush, escribimos este comando. Este es para que se apliquen los cambios y se le apliquen los cambios de usuario. Y aquí nos dice query key. Entonces pues bueno, una vez creado nuestro usuario y una vez que le dimos pues ya todos los permisos para que pueda usar y nuestra base de datos y la pueda hacer con ella lo que quiera, regresamos a NetBeans y aquí en usuario pues escribimos el nombre de ese usuario que creamos, que en este caso pues se llama demo. Y pues damos punto y coma. Después vamos a declarar otra variable que va a ser la contraseña. La contraseña pues cuál fue la que le pusimos nosotros a ese usuario. Entonces escribimos string y se va a llamar pues password, que va a ser la contraseña. Y aquí pues vamos a escribir esa contraseña que le dimos a ese usuario que creamos. Bien, después de eso vamos a crear la conexión. Vamos a crear la conexión a la base de datos. Entonces para eso vamos a usar nuestra variable conexión que declaramos aquí arriba. Y va a ser igual a driver manager punto. Aquí pues tenemos que importarlo. Damos en el foquito, decimos add import y decimos punto, y aquí get connection, y aquí pues le vamos a pasar pues nuestras credenciales de estas credenciales que escribimos aquí. Entonces primero el servidor. ¿A cuál servidor se va a conectar? Pues a localhost, en este caso a nuestra base de datos local, coma, el usuario que va a ser el que creamos, coma, y el password, y damos punto y coma. Aquí le pasamos estas credenciales. Entonces pues ya
esto pues es para conectarse a la base de datos. Entonces aquí pues ya terminaríamos de hacer la conexión. Entonces dentro del catch escribimos exception y pues la E para que nos recoja pues las excepciones. Esto es para si falla la conexión. Entonces si falla la conexión la vamos a mostrar cuál fue la causa de esa falla. Entonces escribimos, pues hacemos un hot option pane. Aquí importamos el hot option pane y el mensaje que le vamos a dar, pues le vamos a decir error en la conexión si no se conecta, error al conectar con la BD o con la base de datos. Y aquí damos espacio. Aquí el título pues va a ser mensaje nada más. Aquí pues le vamos a decir error a conectar con la base de datos y necesitamos pasarle pues el error para ver qué error. Entonces con nuestra variable, con la excepción que recoge y se almacena aquí en E, pues la vamos a imprimir. Entonces escribimos la E punto get message. Esto es pues para ver el error que nos traiga con el catch. Aquí me faltó ponerle el más. Y aquí pues ya nada más le cambio que sea pues un error. Y bien, pues ya aquí ya nos trae la excepción. Ahora aquí pues nos está marcando este error porque necesitamos retornar la conexión. Necesitamos retornar esta variable. Entonces pues ya nada más escribimos aquí return y conexión. Retornamos a la conexión, damos punto y coma y pues ya básicamente aquí pues estaría hecha nuestra conexión, nuestra clase de conexión, la cual va a ser la que va a conectarse a la base de datos. Aquí pues lo que hicimos pues fue hacer esta clase estática que es la encargada de hacer la conexión, nuestra variable conexión que es donde se va a almacenar. Estas pues dentro del try pues las credenciales, el conector y las credenciales para acceder a nuestra base de datos. Si todo sale bien pues se nos va a conectar pues NetBeans a nuestra base de datos. Si todo sale correcto pues nos vamos a poder conectar a nuestra base de datos. Si no se puede conectar pues aquí en el catch va a atrapar esa excepción y pues nos va a mostrar el mensaje. En este caso le pusimos error y aquí con esto para que nos indique el error el cual nos está diciendo para ver qué error es. Y bueno pues aquí ya tendríamos hecho pues lo que es la conexión. Ya pues lo siguiente sería, esto sería todo. Ya en el siguiente video pues ya sería hacerlo pues lo que sería la interfaz gráfica. En el siguiente video pues voy a mostrarles cómo poder pues ingresar un registro a esa base de datos. Vamos a diseñar con un JFrame, vamos a diseñar la interfaz para registrar a un nuevo usuario, a un nuevo cliente,
y vamos a almacenar mediante los datos que nos proporcione el usuario o el cliente. En el JFrame los vamos a almacenar en la base de datos y vamos a mostrar cómo hacer el registro. Pero bueno, esto sería todo en este video. En el siguiente pues ya les voy a mostrar cómo registrar. Y pues nada, amigos, espero pues nos vemos ya en el próximo video, en la continuación de este CRUD, y pues en el siguiente vamos a ver cómo registrar. Nos vemos en el siguiente video.